abrir nuestras Biblias. Amén. ¿Quieres escuchar palabra de Dios? Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Voy a hablarles de una historia muy conocida que quiero usarla para enseñar sobre la fe. Yo creo que si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros es aumentar nuestra fe. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y el zarandeo es ese lugar donde todo se mueve. El zarandeo es como un colador, donde toda la mugre que hay en nuestra vida y en nuestro corazón comienza a filtrarse, comienza a caer. Pero es un proceso de mucho movimiento, muchas veces de crisis, de dolor. Y allí en ese movimiento, en ese zarandeo que el diablo provoca porque Dios lo permite, Jesús le dijo a Pedro: pero yo he orado al Padre para que no te falte la fe. Fíjate que Jesús no oró para que no haya zarandeo. Fíjate que Jesús no oró para que no hayan pruebas. Fíjate que Jesús no dijo: Señor, que nada malo les pase. Nosotros muchas veces como padres tratamos de evitar que nuestro hijo se caiga. Tratamos de evitar que nuestro hijo se duela. Tratamos de evitar que cosas malas les pasen. Hacemos como un escudo y tratamos de, por todas las formas, que nuestros hijos puedan de alguna forma andar lo más cuidado posibles. Pero Dios no es así con nosotros. Él sí nos protege, Él sí nos guarda, pero Él no nos evita el dolor. ¿Por qué? Porque el zarandeo es necesario en nuestras vidas. Porque Dios quiere aumentar nuestra fe. Yo quiero que tú sepas eso. Jesús está orando por ti para que aumentes en fe. Jesús quiere que crezcas en fe. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que tú puedas ver la gloria de Dios. Y la palabra dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Necesitas fe. Pero tenemos un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Uno que intercede por nuestras vidas para que la fe no nos falte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Ponga su mano en el corazón y diga junto a mí: Padre, en el nombre de Jesús, háblame. Padre, en el nombre de Jesús, háblame. Aumenta mi fe. Que tu gloria venga sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Dios por su palabra. Porque Él es bueno, Él es fiel.
para que de esta manera podamos ver la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que tener fe si quieres agradar a Dios. Y de repente decimos, la fe es como este grano de mostaza, pequeñito. Y decimos, si yo tengo fe como un grano de mostaza, le voy a decir a este monte, muévete monte. Y este monte se va a mover. Pero realmente no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Corintios que si tuviésemos toda la fe y no tuviésemos amor, aunque moviésemos los montes, para mover montes se necesita mucha fe. Yo nunca he visto a nadie mover montes con poca fe. Yo nunca he visto a nadie hacer cosas grandes con una fe pequeñita. No se puede curar o sanar una enfermedad de 10,000 pesos con una fe de 1,000 pesos. No se puede. Nuestra fe debe crecer e ir incrementándose, así como el grano de mostaza vive un proceso para transformarse en un gran árbol y de esta forma convertirse en uno de los más grandes que le da cobija aún a las aves del cielo. ¿O que acaso no dice eso la palabra de Dios? Lo que Jesús está diciendo realmente es, hey, todo empezó con un granito de mostaza. Todo empezó pequeñito, todo comenzó con una confesión de fe. Todo comenzó cuando tú dijiste, Jesús, sé el Señor de mi vida. Esa luz admirable comenzó a brillar en tu interior. Pero la voluntad de Dios es que ese granito caiga a tierra y crezca. Pase por un proceso para transformarse en una fe grande y robusta que pueda sostener a otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y yo veo aquí a un hombre, Bartimeo, el cual, este hombre era un ciego que mendigaba en Jericó. Y pareciera algo muy simple lo que pasó allí, pero yo a través de esta historia quiero hablarte del proceso de incremento de fe que este ciego tuvo en ese lugar y cómo es que él finalmente pudo obtener su milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de una promesa? Tú tienes que saber que para eso, para poder alcanzar las promesas, para poder ver la gloria de Dios, necesitas que tu fe incremente. Dile a Dios, Padre, incrementa mi fe. Incrementa mi fe. Bartimeo tuvo un incremento de fe para poder alcanzar su milagro. Y yo quiero hablarte de este incremento. Lo primero es que yo quiero mostrarte es la concepción de fe que tenía Bartimeo. Dice en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que quiero decirte es esto. Bartimeo era un hombre ciego. Bartimeo era un hombre que vivía en Jericó, pero alguien le había hablado lo correcto de Jesús. Alguien le había dicho, Jesús es el Mesías. Jesús te puede sanar. Jesús te puede restaurar. Jesús puede provocar que tú dejes de ser un mendigo y darte una nueva vida. Hubo un evangelio correcto que cayó en el corazón de Bartimeo. Y muchas veces nosotros tenemos un problema de origen
en cuanto a nuestra fe. Tenemos un problema de cómo es que nos enseñaron la fe en un principio. Bartimeo recibió el evangelio puro. Bartimeo sabía que Jesús era el Mesías y que Jesús podía sanarlo. Y él, con esa fe que recibió, pudo usar esa fe para recibir lo que él estaba esperando. Pero muchos de nosotros, en nuestros primeros pasos de cristiano, no solamente recibimos fe, sino que también recibimos argumentos. Recibimos lo que enseñaban nuestras iglesias. Recibimos de los bautistas. Recibimos de los asamblistas. Recibimos de los pentecostales. Recibimos mucha cultura que vino de alguna forma a contaminar la fe y la pureza del mensaje en nuestras vidas. Y eso es lo que provoca que muchas veces nosotros no podamos experimentar una fe mayor. Y es que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Es la palabra, es la pureza del mensaje lo que va a provocar fe en nosotros. Pero muchas veces hemos recibido doctrinas de fariseos. Hemos recibido doctrinas de la religión. Dice la palabra que cuando Jesús vino a la tierra, los fariseos eran el poder gobernante dentro de la iglesia. La religión era lo que predominaba y los fariseos no podían ver la gloria de Dios. Por más doctrina que tenían, por más que conocieran las escrituras, no lograban tener el entendimiento. Porque yo quiero que tú sepas que no se trata solamente de conocer la palabra, se trata también de cuánto podemos digerir de ella. Se trata de cuánto podemos aplicarla en nuestra vida. Es como cuando a ti te recetan una vitamina en el doctor y te dicen tú tienes que tomarte esta dosis, pero tú como quieres suplementarte aún más, te tomas el doble de la dosis. Y ese doble de la dosis, tu cuerpo no lo asimila. Se va por el excusado. Tu cuerpo solamente logra asimilar una parte de lo que ese doctor te recetó. Y no estoy diciendo con esto que no necesitamos doctrina. Lo que estoy diciendo con esto es que la palabra que nosotros recibimos es necesario que podamos asimilarla y aplicarla a nuestras vidas. Porque si no se transforma en un conocimiento que nos envanece. Y sin querer, queriendo, comenzamos a repetir una cultura. Comenzamos a tratar de movernos de una forma determinada, de hacer lo correcto. Cuando lo que Dios quiere es que podamos creer como niños en lo que su palabra dice para nosotros. Si tú no comprendes esto, si tú no comprendes que quizás no has logrado ver más allá en tu vida, porque quizás hay pilares dentro de tu fe que no están bien, no vas a poder experimentar lo que Dios tiene para ti. Hay gente que ha estado en iglesias y llega a este lugar, y cuando llega a este lugar comienza a ver milagros en su vida. Hay gente que fue criada en el evangelio desde pequeña y nunca vieron milagros, nunca vieron señales, pero cuando llegan aquí comienzan a ver un mover de Dios, comienzan a sentir la presencia del Espíritu Santo, sus vidas comienzan a ser transformadas, sus familias comienzan a ser restauradas, sus vidas y sus corazones comienzan a ser sanados por el poder del Espíritu Santo. Porque donde hay una fe sana, allí Dios hace milagros.
yo quiero que tú sepas algo. No existe doctrina pura al 100%. El que se jacte de tener la doctrina pura, cuidado, cuidado, cuidado. Porque tú te vas a encontrar a mucha gente en internet que va a tratar de robar la fe que el Espíritu Santo quiere entregarte. Tienes que tener cuidado. Hombres que se disfrazan de cristianos para tratar de robar aquella semilla que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Cuidado. Hombres que dicen tener la sana doctrina. Cuidado. Porque aún Pedro y Pablo tenían diferencias doctrinales importantes. Ambos tuvieron roces importantes. Y el uno y el otro eran salvos, llenos del Espíritu Santo, usados por Dios. Es muy peligroso creerse el dueño de la doctrina sana. No vamos a llegar al cielo por tener la doctrina sana. Vamos a llegar al cielo por tener la fe en Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? ¿Cuántos creen en este lugar en Jesús? Muchas veces nos complicamos y no nos damos cuenta de que el Señor, si nosotros nos atrevemos a creer, es poderoso para hacer milagros en nuestras vidas. Aquí mismo, ¿cuántos Dios ha hecho milagros en su vida? ¿A cuántos Dios los rescató? ¿A cuántos Dios los libró? ¿A cuántos Dios los sanó? ¿Cuántos vieron multiplicación para sus casas? Vamos, levanta tu mano. ¿Cuántos vieron provisión de Dios? ¿Cuántos vieron a Dios manifestarse en sus hogares? Yo quiero que tú sepas que tú hablas de los milagros de Dios en tu vida. Tú eres la muestra viviente que tenemos un Dios real que hasta el día de hoy está haciendo milagros a través de la fe. Eres el testimonio de que Dios está obrando. Eres el testimonio que si te atreves a creer, Él es poderoso para hacer en tu vida. Número 2. Hay una enseñanza que provocó que la fe de Bartimeo progresara. Y esa enseñanza provocó en Bartimeo una alarma de fe. Y dice el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tú tienes que saber que cuando hay fe de verdad, hay un sentido de urgencia. Cuando hay fe de verdad, tú sabes que el Espíritu Santo va a hacer algo. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo va a hacer algo, tú te intranquilizas. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo va a hacer algo, comienzas a respirar más rápido. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo va a hacer algo, tú comienzas a tener una expectativa de fe. Eso es lo que nosotros tratamos de provocar muchas veces. Que tú vengas a este lugar con una expectativa de fe, porque sabemos que si tú tienes una expectativa de fe, Dios puede hacer milagros en tu vida. Y cuando tú tienes fe real, esa expectativa se enciende, esa expectativa se abre, esa expectativa te llena el corazón, te apasiona. Como cuando se está enamorado. Cuando se está enamorado, uno tiene una expectativa. ¿Qué es el enamoramiento? Esa expectativa de lo que va a ocurrir. Entonces eso me hace que el corazón se me agite. Eso provoca que yo esté pensando siempre: ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto otro? Me gustaría hacer esto con esta persona. Me gustaría hacer esto otro. Me mantengo enérgico. Ese sentimiento me da una energía especial para poder moverme, para poder andar. Me mantiene en una ilusión, en una esperanza. Asimismo la fe. La fe
tiene que provocar en nosotros ese apasionamiento por Cristo. Pero muchas veces no sentimos ese apasionamiento. Muchas veces no sentimos ese fervor. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos con cara de limón. ¿Por qué? Porque algo en nuestra fe está enfermo. Algo en nuestra fe no está bien. Algo en nuestra fe se ha apagado. Algo en nuestra fe se ha entibiado. Y si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, es soplar sobre nuestras vidas para que el fuego del Espíritu Santo nos inunde y seamos esa iglesia ardiente y fervorosa que cree que Jesucristo va a hacer algo en su vida. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos creen que esta mañana Dios puede hacer milagros? Cuando uno cree, tiene expectativas. Cuando uno cree de verdad, se levanta en la mañana y dice, yo voy a ir al culto y ay, el corazón, se me acelera el corazón. ¿Qué es lo que hoy día va a hacer Dios? ¿Qué es lo que hoy día me va a hablar Dios? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me va a tocar? ¿Qué es lo nuevo que va a hacer en mi vida? El Espíritu Santo a través de la fe quiere entregarte esa pasión, ese fervor. El Espíritu Santo quiere volver a levantar tu vida y sacarte de todo letargo espiritual. ¿A quién vine a hablarle yo en esta tarde? Yo sé que vine a hablarle a una iglesia con hambre. Yo sé que vine a hablarle a una iglesia que quiere experimentar el fuego de Dios sobre sus vidas. Por eso que te estoy hablando fe. Porque un espíritu de incredulidad está en este mundo operando, tratando de robarte la semilla, tratando de robarte la esperanza, tratando de robarte la fe. Pero en esta tarde el Espíritu Santo te dice, yo quiero que te vuelvas a levantar con fe, 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 con fe. Número 3, la progresión de fe que vivió Bartimeo lo llevó en un tercer lugar a clamar a Dios. Dice allí, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, el que cree, clama. Lo voy a decir de nuevo. El que cree, clama. El que cree, clama. Si usted no clama, es porque usted no cree. Si usted no está clamando, si usted no está orando, es porque su fe se ha apagado. Porque si usted cree que si usted ora al Dios del cielo y el Dios del cielo le responde, usted no dejaría de clamar. Pero la razón por la cual no oramos, la razón por la cual no intercedemos, es porque nos falta creer que tenemos un Dios de milagros. Nuestro Dios quiere responder nuestro clamor. Nuestro Dios quiere mostrarnos cuán poderoso es Él. Él quiere mostrarnos que Él pelea por nosotros cada batalla. Pero para eso tú tienes que clamar. Tienes que clamar. Hay gente que hay que obligarla a clamar y no debe ser así. Hay gente que está esperando el día malo para clamar y no debe ser así. Tienes que aprender a clamar también cuando las cosas andan bien. Tienes que aprender a interceder y orar cuando quizás no tengas ganas, porque tu fe te está diciendo que si clamas, Él te va a responder. Y si creemos con todo nuestro corazón que el Dios que hizo el cielo y la tierra es poderoso para cambiar toda situación que estemos viviendo, para cambiar todo desastre que podamos haber provocado,
Y si tenemos la fe para creer que Él puede cambiar las circunstancias, que puede cambiarlo todo, ¿que acaso no vamos a clamar? Hay puertas que están cerradas en tu vida porque no clamas. Lo voy a decir de nuevo. Hay puertas que están cerradas en tu vida porque no clamas. Lo voy a decir de nuevo. Hay puertas que están cerradas en tu vida porque no clamas. Yo llevo varios días o harto tiempo ya realmente en un proceso en el que Dios me hace esperar. Dios me ha dado promesas y a ti también. Cada uno de nosotros tiene promesas en Dios. Pero hay puertas que no se van a abrir si tú no las golpeas. Si tú no las golpeas. Si tú no las golpeas. Y eso está claro. Eso lo dice la palabra. Daniel, que acaso no tuvo que orar y ayunar 21 días para que viniera la respuesta de Dios. Van a haber cosas que Dios te va a dar, pero va a ser a través del clamor, a través de golpear la puerta, a través de no cansarte. Yo llevaba tiempo esperando una respuesta. Y hace 2 días comencé más fuerte a clamar. Yo dije, sin querer queriendo, sinceramente, fue un día de clamor. Ni siquiera lo planeé que fuera un día de clamor, pero clamé horas, clamando, horas, clamando. En la noche llegó mi respuesta. Una respuesta que había estado esperando meses. Llegó por una tarde de clamor. Porque hay cosas que tú le vas a pedir a Dios y son cosas instantáneas que Dios te va a dar. Pedid y se os dará. Instantáneamente. Buscad. Cosas que vas a tener que salir a buscar. Y si las sales a buscar, las vas a encontrar. Pero van a haber cosas en tu vida que van a necesitar un clamor. Que vas a tener que golpear. Que vas a tener que insistir. Que vas a tener que clamar. Así como el siervo clama por las corrientes. Asimismo nosotros debemos aprender a clamar por aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Tienes que levantarte en clamor. Cuando no clamamos, cuando no oramos, lo único que estamos demostrándole al cielo es que no creemos lo suficiente. El no orar, el no interceder, solamente muestra que nuestra fe todavía es demasiado pequeña. No te sorprendas tanto, porque aún de los ministerios más grandes y más poderosos, los estudios dicen que solamente el 3% de las iglesias claman de verdad. Y el 3%, déjame decirte, es un porcentaje muy bajo. Pero yo no estoy hablando de esta iglesia, porque esta es una iglesia de guerra. Esta es una iglesia que ha aprendido a clamar. Esta es una iglesia que ora 24/7. Esta es una iglesia que ha decidido doblar sus rodillas. Esta es una iglesia que ha comprendido en su corazón que si no clama, Dios no la levanta. Y tú tienes que unirte a esa corriente. Si tú sabes que estás frío en esto, tienes que saber que el Espíritu Santo te está llamando a clamar, a orar, a buscar, porque Dios quiere darte tu milagro. Lo voy a decir de nuevo, Dios quiere darte tu milagro. Dios quiere que dobles tus rodillas. Dios quiere que veas su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale ese aplauso a Jesús. Vamos, vamos, vamos. Di gloria a Dios. Aleluya. Oiga, a Daniel lo amenazaron y no dejó de clamar. Sadrach, Mesach y Abednego los amenazaron y no dejaron de clamar. Y Daniel se fue a un foso de leones. Estos otros 3 a un horno de fuego.
clamar. Hay un dicho que dice: el que no mama no come, el que no grita no come. ¿Lo he escuchado? ¿Por qué los bebés lloran cuando tienen hambre? Porque es la forma que tienen de pedir que se le entregue lo que necesitan. Asimismo tú también tienes que aprender a clamar para que Dios pueda darte lo que Él tiene preparado para tu vida. Número 4, crecimiento de la fe. Tienes que tener tenacidad de fe. Póngame allí el versículo 48. Dice: y muchos le motivaban. No. Dice: y muchos lo animaban. No. Dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de Dios, de mí. Él seguía clamando. La gente se le levantó en su contra y él seguía clamando. Va a haber gente que no va a creer en tu milagro, pero tú tienes que seguir clamando. Va a haber gente que te va a decir: tú estás loco, tú estás loca, pero tú tienes que seguir clamando. Va a haber gente que no va a creer en tu milagro, pero tú tienes que seguir clamando. Va a haber gente que te va a decir: te trastornaste, yo no creo que Dios vaya a hacer eso con tu vida, pero tú tienes que seguir clamando. Oiga, David, cuando iba a derrotar el gigante, se levantó Eliab, su hermano, para decirle: ¿qué te crees que vas a ir en contra del gigante? Tienes un corazón sucio, tú no vales nada, siempre con tus intenciones, tus motivaciones descarriadas. Su hermano se levantó en contra de él. Y es como bien extraño, porque pensaríamos que nuestros hermanos nos van a apoyar, pero muchas veces vamos a encontrar la resistencia aún en medio de nuestros hermanos de la fe. Eso fue lo que le pasó a David. Eso fue lo que le pasó a José cuando recibió un sueño y todos sus hermanos se vinieron en su contra. Eso fue lo que le pasó a Nehemías cuando intentó levantar el muro y lo estaba construyendo. Fue el mismo pueblo, fueron sus hermanos, fueron los israelitas los que le decían: ¿qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Y tú tienes que saber que aunque tus hermanos se levanten en tu contra, aunque los que están al lado tuyo no crean lo que Dios va a hacer contigo, tienes que tener tenacidad en tu fe. Tienes que aprender a resistir. Tienes que aprender a enfrentarte contra el mundo. Tienes que aprender a decir: no me importa si me crees, yo voy a seguir creyendo. Tienes que aprender a nadar en contra de la corriente y ser fiel a lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Tienes que también saber que Dios lo permite. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué, pastora? Para que tu fe sea fortalecida y probada, así como el oro es probado en el fuego. Es necesario que tu fe también sea probada. Y hay un hombre en la Biblia que fue Caleb, que tenía una promesa y ya era de edad avanzada y todos le decían: córtala ya, si ya se te acabó el tiempo. Y él se atrevió y dijo: cállense todos la boca. Tú tienes que aprender a hacer callar a la gente que no te cree. Tú tienes que aprender a callar a la gente que no va por tu milagro contigo. Y tienes que aprender a juntarte con aquellos que sí te creen de verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 5 dice: él creció también en la compañía de la fe que tenía. Y esto está unido al anterior, porque dice allí en el versículo 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Jesús dijo, quítense, tráiganmelo, ya basta. Dejen de impedirle que venga donde mí. Tráiganmelo para acá. Jesús cambió la compañía que él tenía, porque es muy importante con la gente que tú te relacionas. Oiga, a través de la gente que tú te relaciones, tu propósito y tu llamado puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Si tú te juntas con gente que no cree, si te juntas con gente incrédula, si te juntas con gente que te tira hacia abajo, es muy difícil que tú puedas avanzar. Pero tú tienes que aprender a juntarte con gente que cuando tú digas, yo voy a orar, esa persona te diga, yo voy a orar contigo. Tú tienes que aprender a juntarte con gente que tú digas, yo quiero ayunar, vamos a ayunar contigo. Yo voy a creer, vamos a creer contigo. Voy a avanzar, vamos a caminar juntos. Esa es la gente que tú tienes que tener a tu alrededor. Relaciónate con la gente correcta. Relaciónate con la gente que te va a dar fe. Relaciónate con aquellos que van a provocar en ti un aumento de fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe es transferible. La fe se imita. Oiga, así como Elías golpeaba el agua, Eliseo también la golpeaba. Le copiaba, lo hacía igual. Porque la fe se transfiere. La fe se imita. Y si tú te juntas con gente de fe, tú vas a imitar esa fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿O qué acaso la Biblia no dice? El que anda con sabio, ¿cómo dice el que anda con sabio? Sabio será. Y de ahí mismo sacaron un dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Número 6. Él tuvo una determinación de fe. El versículo 50 dice, arrojando su capa. Y la palabra y el contexto cultural, esto es cultural, lo que te voy a decir. La gente que mendigaba usaba capas. Y depende de la enfermedad que tuviera, era el color y la forma de su capa. No sé exactamente cómo era la capa de los ciegos, pero él al usar esa capa lo que le estaba diciendo a la gente, hey, yo soy ciego y necesito ayuda. Entonces cuando la gente veía que había un hombre con capa y tenía esa capa que era de ceguera, la gente lo tomaba y decía, ¿a dónde vas? Te acompaño hasta tal lugar, te dejo en tal lugar. La gente iba y le entregaba una moneda, una limosna, porque se comprendía que era un mendigo debido a esa capa. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo se levantó y arrojó su capa. Él todavía estaba ciego. Él todavía no veía. Pero él decidió creer y dejar atrás su pasado. Dejar atrás lo que la ataba. Dejar atrás sus etiquetas. Dejar atrás lo que la gente decía de él. Dejar atrás todo lo que provocaba que él siguiera atado una vida anterior, porque él creía de todo corazón que Jesús podía devolverle la vista y darle una nueva vida. Y asimismo nosotros tenemos que aprender a dejar atrás. Tenemos que aprender a soltar la capa. Pero pastora, yo todavía no recibo mi milagro. Pero eso es fe. De eso se trata la fe. Dios no está esperando que tú recibas para que tú puedas creer. Primero tienes que creer para que luego venga el milagro sobre tu vida. Tienes que aprender a decir, bueno, si esto era lo que yo tenía y esto es lo que tengo que dejar atrás, voy a quemar lo que está atrás y no voy a mirar más hacia allí. Y voy a caminar hacia lo que Dios tiene para mi vida. ¿O qué acaso la esposa de Lot no se transformó en una estatua de sal por haber salido de ese lugar, haber sido rescatada, haber sido librada y haber de nuevo mirado atrás? No puedes volver a mirar atrás. No puedes volver a mirar atrás. No te atrevas a volver a mirar atrás.
Bartimeo dejó la capa y dijo: yo ya no voy a ser un ciego. Pero todavía está ciego Bartimeo. Pero me voy a levantar y voy a creer que Jesús va a hacer un milagro en mi vida. Número 7, alteración de fe. Dice ahí la palabra: se levantó y vino. Ahí mismo en el versículo 50. Se levantó y vino. Analiza esto. Se levantó y vino. El tipo era ciego. ¿Cómo se levantó? ¿Cómo vino? ¿Cómo lo hizo? La Biblia no lo dice. Pero ponte en el contexto. Estaba lleno de gente. Él estaba en el suelo. Jesús estaba lejos. Y él tuvo que levantarse e ir. Él comenzó a actuar como si ya pudiese ver. Él comenzó a actuar, a comportarse de una forma diferente. Porque cuando tú tienes fe, debes comportarte conforme a la fe que Dios te ha dado. ¿Y cómo te está yendo en los negocios? Bien, estoy bendecido, en victoria en el nombre de Jesús. Oiga, pero tú todavía no sales adelante, tú todavía no, porque yo creo que mi milagro ya está. Yo creo que Dios lo está haciendo en mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando. Yo estoy en victoria en el nombre de Jesús. Tienes que comportarte conforme a la fe que has creído. Tienes que aprender a avanzar. Aun cuando las cosas no se han dado, cuando las circunstancias aún no estén. Y la gente te va a mirar y va a decir: este está un poco loco. Esta está un poco loca. Porque ¿cómo está avanzando así? ¿Cómo está creyendo así? ¿Cómo está hablando así? Sí, pero yo sé en el Dios que he creído. Y si yo he creído de verdad, yo me voy a comportar conforme a la fe que Dios me ha dado. La fe real altera tu identidad. La fe real altera tu caminar. La fe real te hace ser obediente. Y si tu caminar aún no ha cambiado, significa que tú todavía no has crecido lo suficiente en la fe. Eso es lo que Dios quiere. Que crezcamos en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Dios está buscando. ¿Que acaso Dios no le cambiaba el nombre a la gente? De Abraham te vas a llamar Abraham. De Sarai a Sara. De Jacob a Israel. Y así. Tantas veces que Dios cambió el nombre, porque Dios cambia la identidad a través de la fe. Yo quiero que tú sepas, hay un nuevo nombre para tu vida. Hay una nueva identidad. Ya no te tienes que comportar por el hombre o la mujer que fuiste. Hoy te puedes comportar como la fe en el Hijo de Dios está diciendo que te comportes. ¿O que acaso la Biblia no dice: diga el débil, fuerte soy? Pero soy débil, pero voy a decir que soy fuerte. Porque he creído que el Espíritu Santo está en mí y que Él me va a fortalecer. Isaías 64, que acaso no dice: ensancha el sitio de tu tienda. No seas escasa, pero todavía no había llegado la gente. Todavía no había recibido el milagro. Pero antes de que recibas el milagro, tienes que extenderte. Antes de que Dios te dé lo que te dijo que te iba a dar, tienes que ensanchar las estacas. Antes tienes que creer, tienes que atreverte a creer en lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Eso es fe. Eso es fe. Bartimeo se paró como si no fuera ciego. Él creyó. Y tú tienes que recibir una alteración de fe en tu identidad. Amén. Amén. Número 8. Declaración de fe o confesión de fe. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Tú crees que acaso Jesús no sabía? Jesús lo sabía. Pero era necesario que Bartimeo lo confesara con su boca. ¿Qué crees que es lo que Dios está esperando de ti? Jesús está esperando que tú confieses con tu boca lo que has creído con todo tu corazón.
Tienes que aprender a confesar. Tienes que aprender a declarar la palabra de Dios. Oye, confesaste con tu boca que Jesús era el Señor y fuiste salvo. Y si confiesas sanidad, y si confiesas libertad, y si confiesas restauración, que es lo que Dios quiere para tu vida, ¿que acaso el Espíritu Santo no te lo va a dar? Si ya te dio lo más importante, ya te dio lo más difícil, la salvación de tu alma. Si tú te atreves a confesar y a creer lo que la palabra de Dios dice sobre tu vida, porque algunos dicen, ay, pero ¿querrá Dios hacerme el bien? Dios sí quiere. Dios no es un Dios que quiera hacerte mal. Dios no es un Dios que quiere enfermarte. Dios no es un Dios que quiere empobrecerte. Dios no es un Dios que quiera maldecirte. Dios quiere que seas prosperado en todos tus caminos. Es por eso que tú tienes que confesar la palabra de Dios. Y la Biblia no dice, la lengua es un timón. Tú eres como una barca. ¿Hacia dónde se va a dirigir la barca de tu vida? Hacia donde tu timón así lo diga. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Cuida lo que dices. Que tu boca sea usada para bendecir y no para maldecir. Que tu boca sea usada para traer el reino de los cielos aquí en la tierra y no para remar para el otro lado, porque de una misma fuente no puede correr agua dulce y agua salada. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos lo sabían? Dios te está pidiendo que tomes la autoridad que tienes en Cristo Jesús para declarar aquello que Él ha dicho sobre tu vida. Amén. Número 9. Obediencia de fe. Versículo 52. Y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y aquí hay algo bien importante porque él todavía no estaba sano. Y esto es un detalle importante dentro de esta historia. Porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Vete. Él se tuvo que ir y recién allí recobró la vista. Dice la palabra de Dios que cuando vinieron los leprosos donde Jesús, Él les dijo, vayan y dejen la ofrenda con el sumo sacerdote. Y mientras ellos iban a dejar la ofrenda, ellos fueron sanados. En Segunda de Crónicas dice que Josafat, cuando se enfrentó a los ejércitos enemigos, ellos iban cantando y alabando, y mientras ellos iban camino hacia el lugar, cantando y alabando, fue allí cuando Dios les dio la victoria. Lo mismo pasa aquí. Jesús primero le da una orden, y yo quiero que tú sepas, Jesús ya te dio una orden. Jesús ya ha pedido de tu vida. Jesús ya te ha hablado. Jesús ya ha demandado, y Él está esperando de nosotros obediencia. ¿Cómo es que podemos ser llamados amigos de Dios? A través de la obediencia. ¿Cómo es que podemos ser llamados hijos? A través de la obediencia. Hay algunos que dicen, pastor, ore por mi negocio para que me vaya bien. ¿Y tú diezmas? No, pastora, no diezmo. ¿Cómo Dios te va a bendecir si no obedeces a la palabra de Dios? ¿Cómo Dios va a hacer una obra en tu vida si la palabra de Dios te está hablando y no quieres obedecerla? Tienes que aprender obediencia. Y la obediencia, hermanos míos, se aprende de dos maneras. Tú puedes obedecer por ser un hombre sabio y escuchar el consejo, o tú puedes obedecer a través del dolor. Pero sí o sí, en cada uno de nosotros, Dios está formando en nuestras vidas un carácter de obediencia. Jesús agarró un ciego, le puso barro en los ojos, y el ciego no le dijo, Señor, ¿por qué me vas a sanar de esa manera? Yo quería que tú me sanaras como Bartimeo. No, a ti te voy a poner barro en los ojos y vas a ir a lavarte y vas a ser sano. Obedeció. Tu
tuvo que irse a lavar y esa obediencia provocó el milagro. Naamán estaba leproso y fue donde el profeta, y el profeta le dijo: ni te voy a tocar siquiera, ni siquiera te voy a mirar, ni siquiera te voy a atender. Para los que se ofenden tanto, ni siquiera te voy a atender. Vas a ir al río Jordán y te vas a sumergir 7 veces allí. ¿Saben lo que pasó con ese Naamán? Dijo: ¿qué se cree este profeta? ¿Que acaso no sabe quién soy yo? Que no ama a las ovejas, no tiene olor a pastor. ¿Qué se cree? Que me trata de esta manera. ¿Que acaso no sabe que yo ofrendo? ¿Que acaso no sabe que diezmo? Obediencia es lo que Dios quiere. Se iba ya Naamán y dijo: no pienso hacerle caso a este profeta. Y su siervo le dijo: pero Señor, ¿y si el profeta te hubiera dicho que te pararas de cabeza? ¿No te habrías parado de cabeza? ¿Y si el profeta te hubiera pedido algo? ¿No se lo habrías dado? ¿Y si el profeta te dijo: sumérgete 7 veces? ¿Y si te sumerges mejor? Pero mi orgullo y mi ego, aprende a obedecer. Aprende obediencia. Aprende a morir, porque al único que tenemos que agradar es a Dios. Es a Dios. Y si Dios te dice: sumérgete 7 veces, tú te tienes que sumergir 7 veces, cabezón, cabezona. Tienes que aprender a hacer lo que Dios te manda hacer, si no después no hay queja que valga. Nos quejamos, pero primero tenemos que obedecer. Y esto fue lo que le pasó a Naamán. Se sumergió 7 veces y Dios lo sanó a través de su obediencia. Y número 10, quiero pedirte que te pongas de pie. La fe en nuestras vidas tiene un propósito. Jesús le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice la palabra: seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Yo sé que tú estás esperando un milagro, una señal, la bendición de Dios. Pero ese milagro y esa señal te tiene que llevar a seguir a Jesús en el camino. Ese es el propósito final de tu fe, que puedas seguir a Jesús. Jesús está esperando a que le sigas. Ponme atención aquí. Jesús está esperando a que le sigas. Jesús está esperando a que tú puedas tomar una decisión por Él. Para los inconversos está bien que busquen señales, que busquen milagros, que vengan a la iglesia para buscar algo de Dios. Está bien, se entiende. No conocen todavía a Jesús. Pero para ti, que eres cristiano, tienes que aprender que lo más importante no es lo que Jesús te vaya a dar, sino que puedas conseguirlo a Él. Él quiere que tú te puedas ir con Él. Hay algunos que llegaron aquí en busca de un milagro y Dios no tiene ningún problema en dártelo, si te atreves a creer. Pero lo más importante para el Espíritu Santo es que tú puedas ser lleno de Él, conseguirlo a Él. No solamente lo que Él te da con sus manos, sino que conseguir su corazón. Esto es como el matrimonio. Porque cuando uno se va a casar, uno no se va a casar con alguien por lo que ese alguien te pueda dar,
A ver, ¿cómo te lo explico? Si tú te vas a casar con alguien, tú no te casas con alguien por lo que yo voy a obtener de esa persona. Porque esa persona pueda darme cosas materiales. Porque esa persona pueda darme algo que yo no tenía. Tú te casas con alguien porque tú amas a esa persona. Es lo mismo con Jesús. Nos unimos a Él, no por lo que Él pueda darnos, aunque Él nos quiere dar todo. Nos unimos a Él porque queremos con todo nuestro corazón tener su corazón. Yo quiero que tú sepas que ese es el propósito final de la fe en tu vida. Que tú puedas ser lleno de ese amor, llena de ese amor. Vamos, levanta tus manos, vamos a alabar a Dios. Levanta tus manos allí donde estás. Vamos a exaltar a Jesús. Quiero invitarte, si esta palabra ha sido para ti, pasa aquí adelante, pasa aquí adelante. Vamos, quiero orar por tu vida. Ven, pasa aquí adelante. Si tú dices, yo estoy en esta progresión de fe, el Espíritu Santo está provocando en mí este incremento de fe. Ven, pasa aquí adelante, pasa aquí adelante. Si la palabra ha sido para ti en esta tarde, pasa aquí adelante. Vamos, pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Vamos, pasa. No seas tímido, no seas tímida. El Espíritu Santo quiere tocarte en esta hora. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida con poder, con autoridad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pasa aquí, pasa.